Bienvenidas de nuevo a un nuevo episodio de Mujeres Psicodélicas. Como siempre, a los mandos de esta nave un poco psicoactiva, Marina Febles, aquí para serviros en lo que pueda y siempre trayendo temitas que tienen que ver con las sustancias psicodélicas, sustancias psicoactivas, filosofía alrededor de este tema, crecimiento personal, en fin, todo lo que pueda ser susceptible de ser interesante para alimentar estas mentes que sé que siguen el podcast y que, pues que crecen creo que un poquito, por lo menos esa es la misión, ¿no? que tengo en el podcast, que es divulgar y hacer que la mayor información que tengas a disposición, que sea en un tono y en un lenguaje que todo el mundo pueda entender y que te ayude a, pues eso, reducir los riesgos en cualquier actividad relacionada con sustancias y que te ayuden también a crecer en esa experiencia si lo haces con esa intencionalidad. Ya sabéis que yo no soy muy fan pero bueno, esto es mi caso personal, el uso de sustancias en ambientes recreativos, pero bueno, siempre con un balance y con un equilibrio y con una mentalidad, no sé, sólida, creo que se puede hacer en cualquier circunstancia que considere necesaria. Hoy te traigo un tema un poquito polémico. Ay, me voy a meter en un charcazo, pero bueno, creo que es interesante que comentemos todo este tipo de cosas porque hay muchas circunstancias y muchas todavía dudas y interrogantes en ciertas áreas de la vida y de la salud cuando nos exponemos a sustancias de este tipo. Entonces yo quiero hoy hablarte de el cannabis y el embarazo. Toma ya. Te mato. A ver, ¿qué pasa con el cannabis? ¿Y qué pasa con el embarazo? Bueno, ya sabéis que el embarazo es un momento bastante crítico porque todo lo que se ha demostrado, ¿no? Que al final las circunstancias y el ambiente donde, digamos, está la madre afectan muchísimo el crecimiento del feto y también afecta muchísimo en el desarrollo tanto físico como luego cuando nace en su desarrollo y en su evolución, tanto emocional como psicológica. Entonces, que quede claro desde el principio que yo no te estoy animando desde aquí a que hagas ninguna cosa cuando estés embarazada, ni que tomes ninguna sustancia, pero creo que es interesante hablar de este tema. Y creo que van a venir algunos episodios más relacionados con este tema, con el embarazo, con ciertos temas relacionados con la mujer, que para algo somos mujer psicodélica en este podcast. O sea, y una mujer aquí a este lado del micrófono, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido investigación en el ámbito del cannabis y el embarazo, normalmente con animales. Y se ha determinado que no es bueno, ¿vale? Directamente la ciencia ha dicho, bueno, no es bueno porque se ha visto en estos modelos, digamos, animales, con estas investigaciones, que afecta mucho al tamaño del feto, ¿no? Y al tamaño del bebé en peso y en altura y muchas veces también en el diámetro del cráneo, que puede afectar en ese sentido, ¿ok? Pero resulta que también hay una fase del embarazo, que es el primer trimestre, en el que las mujeres y muchas mujeres tienen de estos embarazos difíciles al principio que están todo el día vomitando. Todo el día vomitando se llama hiperemesis. Esa, digamos, hiperemesis gravidarium. Ese es el nombre técnico de esas famosas náuseas que a veces te impiden vivir y hacer vida normal e incluso hacen que ponen en riesgo la salud de la madre. Bien, entonces se ha determinado, la ciencia ha dicho que, que tampoco para el uso de las náuseas, o sea, para sobrellevar las náuseas, si la madre está mejor, el feto está mejor. ¡Oh! Vaya descubrimiento. O sea, si la madre está mejor, el feto está mejor. ¡Wow! Entonces, que hay muchos profesionales de la salud y que gracias a estas investigaciones, digamos que sabemos que el abuso, porque cualquier abuso de cualquier sustancia, hasta de una aspirina, es malo, no se puede abusar. Pero
que en el uso de cannabis en este primer trimestre, muy, muy controlado y depende de qué, digamos, de qué cannabinoides y de qué forma, etcétera, pueden ayudar muchísimo al bienestar de la madre durante este primer trimestre. Hay que recordar que en la leche materna ya hay cannabinoides. ¡Oh, sorpresa! ¿No lo sabía? Pues sí. La leche materna contiene CBD natural, que está en nuestro cuerpo, porque hay que recordar, para el que me esté oyendo por primera vez, y a lo mejor de cannabis no sabe mucho, tenemos que recordar que tenemos un sistema endocannabinoide. Nosotros producimos cannabinoides. Nosotros tenemos unos receptores en nuestro organismo que son compatibles con los cannabinoides. Nosotros los producimos naturalmente. No tenemos, como digo yo siempre, el sistema cocainoide. No. Tenemos ni el alcaloide. No. Tenemos un sistema endocannabinoide. Es una sustancia que producimos naturalmente y que en la naturaleza se encuentra en diferentes plantas. Y la que más tiene, pues obviamente es la planta del cannabis, ¿vale? Pero que la planta del cannabis tiene muchos componentes diferentes. El psicoactivo es el THC, pero hay CBD, CBG, THCA, hay un montón de componentes en la planta que juntos consiguen lo que se llama efecto séquito. Entonces, en los últimos tiempos, gracias a la investigación del doctor Mejolán, tenemos ese conocimiento y se sigue investigando por todas las cosas que puede hacer el sistema endocannabinoide. Y por supuesto, no iba a ser ni iba a ser ajeno al proceso que vivimos las mujeres cuando estamos embarazadas. Por supuesto, la manera de activar ese sistema endocannabinoide en los bebés es que su mamá, a través de la leche materna, pase esos cannabinoides a esos niños que harán que desarrollen su sistema endocannabinoide. Entonces, también se ha hablado, y la ciencia también ha hablado y se ha pronunciado al respecto de cómo se puede dañar ese sistema endocannabinoide si no dejamos que se desarrolle por sí mismo y digamos que lo invadimos con cantidades muy grandes de cannabinoides que no producimos naturalmente. O sea, todo lo que podemos fumar o podemos comer o podemos ingerir de alguna forma cuando consumimos cannabis y somos menores de 25 años. En la veintena es cuando se supone que nuestro sistema endocannabinoide, yo hablo desde la barra del bar, ya sabéis que yo no soy científica, no soy psicofarmacóloga, no soy química, entonces simplemente te hablo de lo que me he informado, de lo que he investigado, ¿no? Entonces, por eso dicen que, claro, si fumas muchísimo o abusas del cannabis desde muy joven, pues probablemente te queden secuelas, ¿no? Y sea muy difícil luego gestionar pues cómo se autorregula ese sistema endocannabinoide. Entonces, volviendo a lo del embarazo, lo que dicen obviamente, como ya sabéis, que también el cannabis a nivel de pacientes, ¿no? Y de personas que están sufriendo ciertas enfermedades o están en tratamiento, por ejemplo, contra el cáncer, ya se sabe que el cannabis tiene un efecto antiemético, o sea, no impide que tengas náuseas, impide que tengas vómitos, o te ayuda por lo menos, no digo que impida, pero sí que te ayuda y ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, esto se demostró, y por eso también se demuestra en el caso del embarazo, que es cuando hay náusea, se hizo un estudio con 550 mujeres que tenían este padecimiento, esta hiperemesis, durante el embarazo, y se hizo ese estudio dándole y proviéndole de cannabis. Y vieron que efectivamente ayudaba, pues como cuando tienes vómitos en cualquier otro momento y náuseas en cualquier otro momento, o con cualquier tratamiento, pues ayuda. Entonces, si tú estás mejor y tienes menos estrés y consigues eh, mantener los alimentos en tu cuerpo y no vomitas y no, pues obviamente el estrés baja y tú puedes darle las condiciones necesarias para que ese niño crezca en tu barriguita. Entonces, eso dice este estudio. ¿Qué pasa? Que obviamente hay mucha controversia y hay mucha discusión a nivel mundial y sobre todo de donde se va viendo que se despenaliza el uso del cannabis
o se permite, o sea, se legaliza el uso del cannabis. Entonces, hay personas, mujeres, que se quedan embarazadas y que ya son usuarias de cannabis y tienen pues un uso continuo o cierto nivel de adicción. Entonces, cuando se quedan embarazadas, pues es que no lo puedes dejar. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace? Entonces, de ahí también han salido estudios y es donde bien se ha visto, ¿no?, cómo afecta. También ha salido un estudio que decía que, bueno, había un mito, ¿no?, que decía que el uso del cannabis durante el embarazo hacía que los niños tuvieran, digamos que tuvieran un desorden del espectro autista. Y realmente no. Se ha demostrado pues que no, que no, que no es así. Y, y entonces, pues ya volvemos a lo mismo. Esto también hablaban del autismo, ¿no?, que lo puede causar tantísimas cosas y yo creo que al final hay muchos factores que influyen y no necesariamente ni una vacuna, ni el uso del cannabis, ni el uso de ninguna droga debería ser el detonante, pero insisto, no soy científica y a lo mejor estoy diciendo alguna barra basada, me perdonáis desde el otro lado, quien sepa mucho de esto, ¿no? Entonces, no hay evidencia científica que demuestre que el cannabis produzca, digamos, o lleve a que tu bebé tenga un desorden del espectro autista. Entonces, que ahora estamos en un momento vital a nivel de investigación para saber exactamente qué pasa. Sí, faltan fondos, por supuesto, porque hay otras cosas que interesan más. Y esto es así y esto será siempre así. Por lo cual, ¿cuál es la recomendación general? Pues que no se consuma ni alcohol, ni tabaco, ni nada. ¿Por qué? Pues porque todo afecta. Todo lo que la madre toma, come, vive o experimenta, lo vive el feto. Y eso es una verdad universal y yo no estoy diciendo para nada lo contrario. Solo digo que estos estudios, muchos, han determinado que efectivamente si la madre está mejor, y no digo que haya un abuso necesariamente, porque no tiene que haber un abuso, tú puedes simplemente tomarlo cuando tengas náuseas y está perfectamente bien y luego tú no lo necesitas y tu embarazo sigue con normalidad. Otra cosa es que abuse. Eso no, eso yo ya te digo de aquí que sin ser ninguna eminencia en esto, no deberías hacerlo. Cualquier cosa que ponga en riesgo tu salud o la salud del bebé, mal, siempre mal. Entonces, claro, hay mucho, al final esto va como siempre, ¿no? Esto va en función de los intereses, esto va en función de muchas cosas. Se mueven, hay muchos niveles y muchas capas en todo lo que nos pasa en la vida. Entonces, en este caso, hay laboratorios y hay empresas y hay asociaciones y universidades que investigan porque tienen una agenda y tienen una agenda pro cannabis o una agenda anti cannabis y está todo bien. O está en una agenda anti ninguna sustancia, anti sustancia en general. Perfecto. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a dedicar esos fondos a investigar sobre lo que les interesa. Y ya sabéis que donde hay un estudio que dice una cosa, hay 20 que dicen lo contrario. Entonces, ¿en qué nos podemos basar? ¿En qué nos podemos basar? Pues, bueno, hay muchas cosas, pero es que este episodio trae más cola, ¿vale? ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas o las mujeres que son madres? Ya traeré otro episodio con tema de psicodélicos y mamás, ¿vale? La cuestión es que si estás lactando también, ojo, cuidado, porque yo no solo te digo durante el embarazo, sino cuando estás dando el pecho, cuidado también, porque si ya tú produces tus propios cannabinoides y fumas o consumes cannabis, estás, digamos, que alterando esa fórmula mágica, ¿no? Esa fórmula totalmente equilibrada de cannabinoides que van hacia tu bebé. Entonces, obviamente, yo no te recomendaría, pero porque yo como Marina, ¿sabes? Como Marina, que soy una persona que lo hiciera. ¿Por qué? Porque al final, pues si estás dando el pecho, al final creo que no hay que tocar esa fórmula mágica, ¿no? La receta es la receta y hay que dejarla estar. Pero es verdad que al final te hinchas a comer cualquier otra cosa y también lo estás pasando en la leche materna, pero en fin. Bueno, que lo que se ha demostrado que es lo único que se puede decir, porque no hay más evidencia científica, es que puede afectar al tamaño del bebé
y la circunferencia del cráneo e incluso también que pueden adelantarse los partos. Pero vamos, es que hay tantísimas circunstancias en que los bebés vienen chiquitos o que se adelanta el parto y no tiene nada que ver con el cannabis, pero bueno, es verdad, está ahí y eso se puede evitar ese riesgo, ¿verdad? Pues perfecto. ¿Qué pasa? Que hay una cosa en la psicología, y esto a nivel de histórico, que cuando una mujer da a luz y tiene ya hijos, a nivel social y a nivel incluso familiar, se la percibe de otra manera. Es como que de alguna forma pierde ser un individuo, una mujer, para pasar a ser, creo que lo llama el síndrome, voy a mirarlo, ahora vengo. Correcto, se llama el complejo virgen prostituta, tócate los pies. Es una dicotomía psicológica que reduce a las mujeres a una clasificación donde solo hay santas o promiscuas, solo santas que dan vida y promiscuas, putas o lo que tú quieras llamarlo, y son como muy definidos. Entonces, por eso digo, una mujer que ya da a luz pasa a ser la Madonna, la Virgen, la santa que tiene el poder de dar vida. Entonces, una vez se asocia a eso, venimos trayendo eso de fábrica y cuando vemos que una madre, una persona que tiene hijos, y encima cuando son pequeños todavía peor, que consume una sustancia, no vea, o sea, está infinitamente peor visto que un padre. O sea, un padre, el mismo rol, ha dado vida, ha contribuido a dar vida a sus hijos. Y consume alcohol o consume cannabis y nadie se queja de ello, no tienen síndrome ellos, ¿sabes? No tienen síndrome de creadores de vida. No. Ellos son pues maravillosos y estupendos, pero una mujer que consume una sustancia está sometida a un escrutinio y a un juicio continuo por parte de la sociedad. Y siempre en el momento que son madres. Antes, no pasa nada, porque no pasa nada. No tienes esa responsabilidad. Pero en el momento que tienes hijos ya eres una irresponsable y tienes la lupa encima tuya. Entonces, este complejo, este síndrome, nos ataca a todos los niveles a las mujeres. Y yo no estoy hablando del patriarcado, ni hablo de una cosa que ha sucedido a lo largo de la historia y eso es así. Y tenemos que vivir con ello. Yo aquí es donde voy con cuidado y voy intentando no meterme en charcos mucho más profundos porque me ahogo en el charco, ¿entiendes? Al final uno se ahoga en el charco y no hay necesidad, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas pasaron en Portugal hace muy poco? Hay que recordar que en Portugal está descriminalizado el uso del cannabis y el uso de sustancias. O sea, es decir, que tú lo uses o lo tengas en tu posesión para uso personal no te lleva a ninguna sanción o a meterte en la cárcel. No pasa nada. ¿Qué pasa? Que eso quisiéramos muchos países y sobre todo, por ejemplo, aquí en España, ya quisiera yo que estuviera decriminalizado. Sería excelente y eso es por lo que yo defiendo no la legalización, sino la decriminalización de su uso, de que tú lo tengas en tu casa. Otra cosa es que tengas 25 toneladas de hachís en tu casa. Entonces entiendo que ahí hay un lucro. Ahí ya no estás mirando para ti, estás mirando para el lucro y para venderlo, ¿no? Entonces eso no. Pero eso es narcotráfico. Pero si tú tienes un uso, o sea, tienes unas cantidades razonables de autoconsumo en tu casa y tú tienes ahí tus plantas y tu rollo, no entiendo el problema. Entonces, yo soy pro decriminalización y no legalización, porque cuando se meten a legalizar y se meten a hacer leyes, ya estamos metiéndonos en un follón. Pero bueno, no es el tema, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en Portugal? Decriminalizado, ¿ok? Y esto pasó hace un par de semanas. Una chica de 25 años ingresó en un hospital para dar a luz. Vino con su pareja, etc. Y, dio a luz perfectamente, un niño sano, todo estupendo. Pero resulta que fruto de la honestidad y de vivir en un país donde está decriminalizado el uso del cannabis, dijo a sus médicos que en algún momento había consumido cannabis por el tema de las náuseas y simplemente ocasionalmente había fumado cannabis. Bien, entonces
Total, que en el hospital dicen así, pues te vamos a dejar aquí detenida porque no te puedes ir, porque está feo y vamos a llamar a la policía. Entonces, en el hospital de Cascais le hicieron firmar un documento en el que aceptaba que iba a ser investigada. O sea, la coaccionaron para que firmara ese documento. Y hicieron que, digamos, de alguna forma, con ese documento, legitimaron la detención en el hospital. Eso todo el padre haciendo declaraciones y demás. Entonces, le hicieron los test de toxicológico y efectivamente no dio positivo porque no estaba usando cannabis. Entonces, bueno, en un par de días después los dejaron salir del hospital. Entonces, bueno, esto ha generado una oleada de crítica porque sí está decriminalizado, pero ¿qué coño? ¿Sabes? Con todo el perdón, o sea, ¿qué coño? O sea, ¿qué pasa? Que una madre está gestando y tiene una confidencialidad con su médico en el que le dice que ocasionalmente, es como si yo digo, ocasionalmente me tomé en 2 ocasiones 2 vinos y me va a que con un vino no hubiese habido un problema. No hubiese habido un problema, pero como es cannabis y como muchos médicos, y volvemos a lo mismo, muchos médicos y muchos profesionales sanitarios no saben exactamente qué pasa con el uso del cannabis, no tienen la información, no se han formado y no les interesa formarse y todo lo ponen en el mismo saco, da igual que sea bueno para la madre, da igual, todo está feo, todo está mal y todo es punible. Entonces, te voy a obligar a que te quedes en un hospital solo por el hecho de que hayas honestamente transmitido esa información a tu médico, porque creemos desde este lado, igual que me ha pasado a mí, que yo he ido a tener una cirugía y he compartido con mi anestesista porque creo que es imprescindible que un profesional sanitario sepa el consumo de sustancia o de lo que sea. Si te preguntan si tienes medicación, tenían que preguntar si consumes cualquier sustancia que pueda afectarte durante una intervención o durante cualquier cosa. Y tú, en un acto de honestidad y de completa normalización, hablas y lo cuentas. Tú imagínate que yo lo digo, porque yo se lo dije a mi anestesista cuando fueron a operarme. Oye, mira, pues sí, consumo cannabis a diario. Bueno, pero ¿cuánto consume? Y ahí es donde hay que medir. Porque si yo me fumo un porro, vamos a decir así, me fumo un porro por la noche a diario, eso no es un consumo abusivo del cannabis. Yo no me fumo 20. Igual que no me fumo 20 cigarrillos al día porque me preguntan por el tabaco y el alcohol, pero no me preguntan por otro uso. Y si yo utilizo, digamos que normalizo el uso de la sustancia y lo transmito a mi profesional sanitario para que lo tengan presente, narices, es un acuerdo confidencial en el cual yo te estoy diciendo lo que hago. Y tú, como profesional, si tuvieras la información y te hubiese formado, en este caso, esta pobre muchacha no le hubiesen hecho lo que le han hecho, que es un atentado contra la libertad. Porque si encima en tu país está decriminalizado, ¿qué coño? O sea, y encima lo que más pueden hacer, mire, usted dijo que hacía uso de cannabis, le vamos a hacer un test toxicológico, simplemente para saber que esté todo bien y que es otra forma, no es punible, es que el miedo, ahí está el miedo. El miedo es a que te quiten a tu hijo, el miedo es a que te metan en la cárcel, el miedo es a que te arruinen la vida. Simplemente por hacer un uso esporádico o un uso controlado porque sabes que viene bien a tu cuerpo para poder gestar. Es que volvemos a la paternalización del cuerpo de las mujeres y del cuerpo de los humanos en general, de no sabemos lo que nos conviene. Carajo, hay gente que está conectada a su cuerpo, que sabe perfectamente lo que le sienta bien y lo que le sienta mal, y tienen confianza en sus profesionales sanitarios. Pues desde aquí creo que es necesario que hablemos abiertamente de esto con nuestros profesionales sanitarios y sería maravilloso que nuestros profesionales sanitarios se formaran en el uso de sustancias y se formaran en diferentes tipos de consumo y en los diferentes rangos de consumo y en el daño que pueden hacer o no. Yo insisto, no estoy animando a nadie a que consuma cannabis durante el embarazo. Ojo, cuidado con esto y lo vuelvo a repetir todas las veces que haga falta porque aquí hay movida, ¿vale? No te estoy diciendo que lo hagas, solamente te digo que confíes en tu profesional sanitario y que si eres profesional sanitario y me estás escuchando, fórmate, por favor, fórmate, ¿vale? Porque no todo es
soy una fumada de la vida, que me estoy el día fumando entera todo el cannabis que pillo y estoy embarazada y estoy poniendo en riesgo la vida de mi bebé, y por supuesto eso hay que mirarlo, como puede ser el alcohol, la cocaína, la heroína y un montón de opiáceos y un montón de historias. Cuando hay una adicción hay que controlarla, pero deberían estar para el apoyo y no para la persecución. Y ese es uno de los mayores miedos que tenemos las mujeres en general, cuando precisamente pasamos de ser un individuo, un ser humano, a ser la madre, ¿no? Y ser la Virgen María que da a luz, y tenemos el milagro de dar vida, y a partir de ahí se nos considera que somos como unos seres, que estamos ahí como flotando en un limbo, ¿no? Y que no tenemos necesidades, ni dolores, ni vida, ni nada. Somos ahí como una cosa espiritual y divina que hemos nacido para ser madre, y entonces, claro, pues cuando somos madres, pues ya, chao, ya se acabó nuestro bienestar y se acabó nuestra salud mental y se acabó un montón de cosas. ¿Y qué nos está pasando? Que estamos espabilando, que nos estamos despertando, y esto no puede seguir pasando. Entonces, toma ya, vaya speech que me he tirado aquí. Pero creo que es importante y me encantaría saber tu opinión sobre este tema, y que insisto, que queda muchísimo por investigar, queda muchísimo camino por ir eliminando este concepto de virgen puta, ¿no? De este síndrome, este complejo tremendo con el que seguimos subsistiendo las mujeres. El uso también y el normalizar que una vez, digamos, ese bebé ya no está lactando y ese bebé está camino a ser un ser humano completo, que la madre también se cuide, y que también se habla del cannabis y de los beneficios del cannabis para la depresión postparto. Ole ahí, ole ahí. Cuidado, que estás lactando, no lo hagas. Que estás embarazada, no lo hagas. Si puedes estar sin ello. Pues el cannabis se ha demostrado que es infinitamente mejor que cualquier otro antiemético, antináusea y antivómito. Coño, pues es una planta natural. O sea, no abusemos, pero investiguemos a ver qué pasa por ahí. Vamos a darle más bola a esas cosas. Entonces, desde aquí me encantaría escuchar tu opinión. Si estás enfadado o enfadada por lo que he podido decir, revisa lo que he dicho, porque probablemente lo has interpretado mal, porque yo no estoy animando a nadie a que durante su embarazo consuma ninguna sustancia. Insisto, no te estoy animando, no estoy validando que eso sea viable o que sea bueno. Simplemente te estoy dando información. Y con esa información a mí me encantaría, y te voy a dejar los enlaces en la descripción, que tú sigas investigando si te interesa el tema, y sigas investigando, porque ya hemos dicho que cuando hay un estudio que dice que es maravilloso y estupendo, hay 25 que dicen que no. Y cuando hay uno que dice que no, o 25 que dicen que no, hay 60 que dicen que está bien. Entonces, investiga. Recuerda que mi único objetivo en este podcast es que tú despiertes y te informe y busque la información que a ti, a la que tú necesitas para opinar, para crearte una idea y para crearte una opinión o actuar en consecuencia. Recuerda que otra misión de esto, que aparte del espíritu crítico y de alimentar el espíritu crítico, es la reducción de riesgos. Reducción de riesgos. Hagas lo que hagas, recuerda que cuanto más informado o informada estés, mejor va a ser el resultado de lo que sea que hagas. Porque la información en este caso es poder. Cuidado con la información que consumes, insisto. Por eso yo intento siempre traerte las fuentes y insisto en que tú hagas también tu investigación. Yo solamente te traigo un tema para que pienses, para que simplemente te cuestiones cosas, y yo sé que a lo mejor son incómodas, lo entiendo, pero no es mi culpa. Recuerda que yo soy el mensajero, y como soy un ser humano por mí misma, también tengo mis opiniones y las traslado aquí. Y no significa que sean las únicas ni sean las correctas. Es la mía. Y no pasa nada. Y la tuya seguramente está infinitamente mejor o igual o maravilloso, o es simplemente diferente. Todo está bien, ¿vale? Pero si te ofendes, cuidado, porque son temas muy delicados y entiendo que puede generar mucha controversia y mucho hate, y yo lo único que no quiero es eso, simplemente es informarte. Recuerda que, insisto, que quiero saber tu opinión. Lo puedes hacer a través del grupo de Telegram, que sabes que tenemos una familia muy bonita,
que nos juntamos en Telegram y charlamos y nos comunicamos y crecemos y nos cuidamos entre nosotros. También tienes las redes sociales, por ejemplo, tienes Instagram, que es Mujeres Psicodélicas, en Twitter estamos como Psicodélicas, y recordar que siempre hablo en plural porque antes éramos dos, pero ahora soy una y me falta quitarme esa costumbre. Y luego tenemos el correo también, que si me quieres escribir tu experiencia con psicodélicos, sustancias psicoactivas, con filosofía, con lo que tú quieras transmitirme, es hola@mujerespsicodélicas.com. Y recuerda que al final del episodio hay un disclaimer legal que te invito a que escuches, porque aunque lo he dicho 20 veces en este episodio, nunca sobra. Así que escúchatelo hasta el final y nos escuchamos en el siguiente episodio, que seguiré trayéndote pues todos estos temas tan sabrosos y divinos. Disfruta del fin de semana, y si no me escuchas en fin de semana, disfruta de tu vida en general y arriba esa conciencia y a ser mejores humanos, porque así cambiaremos el mundo, es la única manera. Un abrazo, chao. Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de Mujeres Psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodélico.